Hola, muy buenas tardes. Desde la Universidad del Norte nos sentimos muy complacidos con su participación en este webinar que hemos preparado especialmente para ustedes en conjunto con ISACA Capítulo Medellín. Vivimos momentos muy complejos y de alta incertidumbre, sin embargo, pensamos que es un buen momento para aportar conocimiento y compartir experiencias que contribuyan a nuestro desarrollo personal y profesional. Hoy nos acompañan Ferney Alvarado y Telma Barraza. Ferney es el presidente del capítulo Medellín y Telma es la líder de relaciones académicas del capítulo ISACA Medellín. Les doy la bienvenida y muchísimas gracias por toda esta labor que han desarrollado en la organización de este webinar. Les doy la palabra y nos vemos en un momentito. Muy buenas noches para todos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este webinar que estamos haciendo en conjunto con la Universidad del Norte. De antemano, muchas gracias a la universidad porque sé que vamos a estar haciendo muchos eventos en conjunto, procurando pues llevarles temas muy interesantes a todos. Entonces, muchas gracias a la universidad por permitirnos estar acá hoy. Rápidamente les quiero dar una pequeña información de ISACA sobre unos eventos y unos cursos que tendremos próximamente. Entonces, déjenme, les comparto pantalla por acá. ¿Me confirman, por favor, si la están viendo? Perfectamente. Sí. Bueno, ustedes saben que con todos estos temas del COVID, la pandemia y todo eso, pues nos ha tocado reinventarnos a todos. Y ISACA Medellín no ha sido la excepción. Entonces, lo que hemos hecho recientemente es cambiar totalmente nuestra metodología de cursos y eventos y todos los volvimos virtuales. Entonces, próximamente vamos a tener nuestro evento principal del año, que generalmente lo llamábamos ISACA Summit, que era un evento presencial con 2 días completos de conferencias, pero que este año nos ha tocado cambiar el enfoque y lo hemos llamado Virtual Workshops 2020. Son una serie de 3 workshops virtuales donde vamos a hacer un workshop cada jueves, con temáticas variadas y unos ponentes de primer nivel. Entonces, el 6 de agosto vamos a tener el workshop que tiene que ver con Dark Web y criptomonedas. Nos va a acompañar Auri Curbelo, que es una experta en estos temas de Puerto Rico. En el siguiente jueves tendremos el tema de agilidad en la auditoría interna. Este va a ser dictado por la vicepresidente de auditoría del Grupo Bancolombia y viene con un enfoque bastante distinto desde el punto de vista de la auditoría interna y cómo se pueden implementar los temas de agilidad. Y el 20 de agosto vamos a tener un workshop enfocado en ciberriesgos, que lo va a dictar Jamie Cano, pues, que es un conferencista aquí de Colombia ampliamente conocido. Estos son workshops que van a tener una duración de 4 horas cada uno, tienen un enfoque bastante práctico. La idea es que estas horas de trabajo les den a ustedes herramientas que puedan aplicar en su día a día laboral y en su vida personal. Entonces los invito a que nos visiten a nuestra página isacamedellin.org/virtual workshops y obtengan más información sobre este evento y se puedan inscribir. También tendremos el curso de COVID 2019 con el enfoque de implementación. Aquí les cuento algo, y es que tenemos el único instructor acreditado en el país en estos temas de implementación, y este va a ser el primer curso que se va a dar en Latinoamérica, que sea de implementación. Entonces, digamos que ISACA Medellín siempre ha estado en la vanguardia de estos temas. Tenemos un instructor de primer nivel que es Alexander Zapata, ya muchos de ustedes lo conocen. Los invitamos también a que se inscriban. Y finalmente tendremos nuestro curso de ciberseguridad, pero con enfoque de auditoría, que es una de las acreditaciones que ha sacado recientemente ISACA al respecto. Aquí les quería mostrar un pequeño video que nos dejó nuestro instructor para que conozcan un poco más sobre su contenido. De ISACA Medellín. En este video les voy a presentar una introducción al curso de preparación para el examen CSX Cybersecurity Audit que vamos a dictar en estos días para el capítulo. Mi nombre es Juan Manuel Madrid Molina.
tengo las certificaciones CISM y CSX Practitioner de ISACA y soy instructor avalado por APMG Internacional para dictar los cursos CSX Cybersecurity Fundamentals y Cybersecurity Audit. Bueno, ¿cuál es el aporte que ofrece el curso? En la época moderna, a medida que nos volvemos más dependientes de las tecnologías de información y comunicaciones, las amenazas cibernéticas han venido en aumento. Entonces, así como en las empresas necesita ya considerarse la ciberseguridad en el día a día, todo plan de auditoría, que finalmente lo que va a hacer es mejorar la empresa, es decir, encontrando puntos de mejora, todos esos planes de auditoría deberían considerar la ciberseguridad. Este curso busca para las personas que son auditores, busca enseñarles elementos del marco de referencia de ciberseguridad del NIST y sus controles, con el fin de que puedan efectuar buenas auditorías de ciberseguridad que lo tengan en cuenta. Y para personas que sean profesionales en riesgos de TI, hace énfasis en los riesgos relacionados con ciberseguridad y de nuevo haciendo referencia al marco referencia del NIST, los controles que se pueden aplicar. El contenido temático del curso es el siguiente. Hay una primera unidad donde se habla acerca de la ciberseguridad y el papel de la auditoría. Luego hay un segundo capítulo acerca de gobierno de ciberseguridad, donde se estudian algunos estándares y marcos de referencia. Se hace un pequeño estudio con respecto a políticas y a la parte de evaluación del riesgo. Luego tenemos una tercera unidad de operaciones de ciberseguridad, en la cual se va haciendo en paralelo pues un barrido por todo lo que son los controles y el esquema que nos ofrece el marco de referencia de ciberseguridad del NIST. Ahí vamos a hablar entonces de gestión de identidades, gestión de la configuración, gestión de cambios, seguridad en redes, sistemas, aplicaciones y datos, la parte de gestión de incidentes y un poco acerca también de lo que son los mecanismos de cifrado. Finalmente, tenemos una unidad acerca de tecnología para ciberseguridad. Esa tecnología también la vamos a ver enlazada con los controles y las funciones pues, que nos ofrece el marco de ciberseguridad del NIST. Vamos a hablar, entre otras, de firewalls, CIEMs, tecnologías inalámbricas, la parte de computación en la nube, seguridad en equipos móviles, Internet de las cosas y sistemas de control industrial, que se conoce pues como tecnología de operación. También pues haremos un simulacro del examen con un número reducido de preguntas y les estaré dando continuamente tips para presentación del examen, de manera que quienes deseen tomarlo puedan tener una alta probabilidad de aprobarlo. Bueno, eso es todo por ahora. Les espero entonces para el curso de auditoría en ciberseguridad. Que estén muy bien. Entonces, esa es la invitación que les tenía para el día de hoy, que nos acompañen en nuestros eventos y en nuestros cursos. Nuevamente, un agradecimiento especial a la Universidad del Norte por permitir estos espacios en conjunto y seguramente estaremos haciendo muchos eventos más. Así que, Maritza, muchas gracias a la universidad. Ahí les dejo el auditorio. Muchas gracias. Muchas gracias, Fermín, y muchas gracias, Telma, también. Bueno, mi nombre es Maritza Alvarado, soy la coordinadora de las especializaciones del segmento de tecnología y datos de la Universidad del Norte, y el día de hoy nos acompaña nuestro conferencista Víctor De Luque, quien desarrollará el webinar Integralidad y Objetividad, claves de un observador de amplio impacto. Nos encontramos en una coyuntura de cambio impuesto, donde surgen riesgos, algunos nuevos, derivados de la nueva cotidianidad. Como es apenas natural, eso tendrá consecuencias lógicas de brechas en nuestras actividades de aseguramiento y control. ¿Cómo aportamos desde nuestro rol a entender, aceptar y adaptarnos a un entorno de gran incertidumbre?
integralidad y objetividad, claves de un observador de alto impacto. Antes de dar inicio a la actividad, quiero presentar a nuestro conferencista y agradecerle, por supuesto, por su participación. Víctor de Luque Vidal ha contribuido por más de 15 años con la sostenibilidad de importantes empresas asociadas a distintos sectores de la economía dentro y fuera de Colombia, a partir de su experticia para la planificación estratégica y la gestión integral de proyectos de innovación y desarrollo. La dinámica que tendremos en esta actividad, pues Víctor nos hará unas preguntas guiadas e iremos interactuando pues con él durante toda la actividad. Tendremos todos nuestros micrófonos con posibilidad de activar e iremos interviniendo en la medida que pues se vaya dando la oportunidad. Entonces les agradezco a todos mantener los micrófonos en silencio y solo activarlos al momento de su participación. Bueno, ya sin más, Víctor, nuevamente muchas gracias y ahora sí te doy la palabra para comenzar. Dale, muchas gracias Maritza, muchas gracias pues a todos los que están presentes y bueno, muy contento de acompañarlos. Invitación pues que nos hizo ISACA y la Universidad del Norte, el proceso de construir un contenido de valor para todos ustedes desde el inicio fue maravilloso. Recuerdo esa llamada de Maritza y de Telma para generar un contenido especial para este público. Es decir, tal como lo mencionaron al principio, estamos en una coyuntura compleja, con algunos elementos que hay que empezar a reconocer, hay que empezar a revalorar, y aún así debemos aceptar, avanzar y adaptarnos a todo lo que esto contempla. Entonces, desde ese sentir se fue construyendo este contenido para el provecho de todos los presentes. Con eso les manifiesto mi agradecimiento. Fue un trabajo maravilloso el que inició en esta alianza con ISACA, en el capítulo Medellín, con miras y dar pasos a que próximamente se pueda contemplar un capítulo más cerquita y estemos hablando también del ISACA Caribe, y seguir trabajando en esa articulación donde como colectivos y como comunidades podamos llevar este mensaje con mucho mayor impacto. Así se titula el viaje de conocimiento que vamos a iniciar, integralidad y objetividad, claves de un observador de amplio impacto. Y hay un algo que siempre, y cuando digo siempre, por más que conversamos de los siempre, los nunca, la pregunta es la puerta de entrada al conocimiento. Entonces yo traigo una pregunta a este público y quisiera que me ayudaran a resolverla. Me voy a dar a la tarea de leerlo textualmente. Es una situación, un problema, pregunta. Yo siempre antepongo la pregunta y la situación antes de un problema porque el tema del problema no me gusta llamarlo problema para no reforzarlo, sino una situación a resolver. Tengo una pregunta que debemos resolver, entonces así está planteado. Una pregunta y una situación a la que les pido todos los presentes me ayuden a responder y quien dé la respuesta correcta, ya veremos si Maritza o Ferney o Telma tienen algún premio para ustedes. Un observador se encuentra en un faro e identifica un barco a 100 metros de la orilla de la playa. Si el observador se encuentra a una altura de 20 metros y el faro está en la misma orilla de la playa, ¿en qué distancia, ahí va la pregunta, qué distancia en línea recta hay entre el observador y el barco? ¿Queda clara la pregunta? ¿Queda clara la situación? ¿Alguna duda?
Listo, por reloj son las y 48. Hay 50. Pregunto a ver quién tiene una respuesta. Pueden habilitar su micrófono, dar la respuesta verbal o pueden utilizar el chat y colocar su respuesta, el medio que prefieran. ¿Estamos listos? ¿Alguien se lanza con una respuesta? Gladys, te vi con ganas de comentarnos. Wesley, vamos a ver quién quiere participar. Dale. Y 50 y escucho respuestas. A ver, quiero escucharlos. Aquí responden que 100 metros, Víctor, en el chat. 100 metros. Bueno, y hay una primera Wesley. respuesta. ¿Alguna otra? ¿Alguien le dio un valor diferente? ¿Alguien le dio un valor diferente? ¿Nada? José Barraza dice 101.98 metros. 101.98. Ok. ¿Alguno más? Y vamos a resolver esta pequeña situación. Estamos aquí desempolvando la ingeniería, los que son ingenieros, la geometría posiblemente. Dale, vámonos a ver qué respuesta nos da esto. Aquí están. Esto cuando estábamos lanzando la pregunta decíamos, bueno, altura, distancia, logramos identificar unos datos, la altura del observador, que es A, 20 metros, la distancia del barco a la orilla, B, 100 metros, la distancia entre el observador y el barco, H, y entonces ahí sale Pitágoras. ¿Alguien se acuerda de ese señor? Y su teorema, que hablaba de que
la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de sus lados al cuadrado. ¿Ah? ¿Sí recuerdan alguna vez en su vida esa fórmula? Sí. Ok, bueno, es una fórmula dada para identificar y lograr hallar este tema de distancia. Cuando tú logras tener esa fórmula, h al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado, tienes la posibilidad de despejar, y cuando empiezas a realizar la operación, nos da la respuesta, está a 102 metros. Por ahí hubo alguien que se acercó bastante con su respuesta. ¿Quién fue, Maritza? ¿Me dijiste? José Barraza. Precisamente. Y miren cómo para algunas situaciones, como la que se presentó en este momento, hay una fórmula, hay unos datos, hay unos elementos específicos que nos llevan a encontrar una respuesta y una solución a esa situación, a esa pregunta, a ese problema, porque así nos enseñaron a nosotros este tipo de actividades. Vamos a resolver problemas. ¿eh? Y los problemas eran de este tipo, y empezaba uno a identificar cuáles eran las variables, cuáles eran los datos, y a partir de ahí lograr identificar cuáles eran las fórmulas, cuál era la ecuación, y empezar a despejar y lograr llegar a una situación fácil, complejo, pues para algunos, con su uso, con su profesión, con sus destrezas, sus habilidades, seguramente se le facilitaban mucho más que a otros, pero sin embargo, hay elementos, hay fórmulas, hay temas que nos ayudaban a identificar una solución a este tipo de situaciones. Pero si nos vamos un poco más allá de lo que el razonamiento estricto nos da, una situación como esta, unos elementos como los que estamos viendo, un observador, un faro, ¿eh? ¿Qué nos puede traer eso a esta realidad, a esta coyuntura, a esta situación en la que estamos? ¿eh? Cuando tenemos datos, cuando tenemos situaciones por resolver, y vemos aquí esta imagen. Ahora es momento de abrir sus micrófonos y quiero escucharlos. Ya el dato estuvo resuelto, el problema estuvo resuelto, y aquí el conocimiento se construye colectivamente. Así que los invito a que participen. Este fue un espacio construido bajo esa dinámica, así que quiero escucharlos. Cuando vemos esto, cuando vemos esa situación, cuando vemos ese faro, vemos ese observador en la distancia, ahora que se habla de tanto distanciamiento social, ¿qué podemos traer a colación? Quiero escucharlos. Hay alguien hablando, pero no se escucha muy bien. Si quieres, me puedes escribir al chat y yo comparto la respuesta. Perdón. Sí, hay que activar el micrófono. Parece que es Gladys Jaramillo la que está hablando, pero no te escucho, Gladys. Si quieres, me escribes en el chat y con gusto yo comparto tú. Mientras Gladys nos hace su aporte, si alguien más quisiera conversar. No se escucha.
Adalberto, quizás. Bueno, Víctor, yo quiero aportar y yo podría decir que, bueno, los elementos son conocidos, son los mismos. Puede que sea una situación que parece conocida, pero ahora realmente no hay fórmula, no hay, digamos, una fórmula que seguir, una ruta, y pues lo que hay a la mano es las cosas que tenemos y que conocemos para construir. Ok, muy bien. Maravilloso ese aporte, Maritza, porque precisamente lo que acabas de decir, lo que tenemos, ¿ah? Y fíjate que en la situación que se planteó en la pregunta inicial, la búsqueda fue a lo que tenemos. ¿Ok? Cuando a nosotros nos hablan de identificar un dato, y sabemos que hay fórmulas para obtener distancia, volumen, peso, todo lo que nos enseñan en física, aritmética, geometría, trigonometría y todas estas cosas. Para muchas cosas hay fórmulas, pero hoy estamos en unas condiciones donde hay nuevas variables, donde hay una cantidad de elementos a veces no conocidos, que dimensionarlos va a requerir un poco más, y lograr obtener una fórmula específica para la solución posiblemente nos va a costar algo más. Nos va a costar algo más, pero tenemos los elementos. Entonces, ¿qué podemos empezar a traer? ¿Qué podemos empezar a identificar de lo que somos, de lo que sabemos hacer, de lo que ha sido nuestra historia, y cuáles son los elementos para lograr darle forma a esa ecuación que nos lleve a un resultado? Y es ahí donde empezamos a ver todos estos elementos asociados al faro. ¿Ah? Aquí vemos un faro que, cuando empezamos a ver las condiciones en las cuales están ubicadas estas estructuras, los faros están en condiciones de mucha exposición, de mucho viento, donde las condiciones no son nada fáciles por la forma donde se ubican. Pero la función que tienen es tan importante dentro de todo ese universo, porque da ruta, muestra un camino, guía, y el observador que está vinculado a esta estructura, entre más alto esté, tiene una visión mucho más amplia de las cosas. En la medida que tú más subes, más alto estás en esa estructura, te da la posibilidad de ver muchas más cosas. Cuando nosotros traemos todos estos elementos a nuestro ejercicio profesional y empezamos a conectar con el ejercicio profesional de quien trabaja en el área de auditoría, en el área de control, en el área de procesos, sabemos que parte importante de esta gestión, por supuesto, son los datos. Por supuesto, es toda esa retrospectiva y todos esos datos que traen, que conocemos, que vamos construyendo, que hacemos ese acompañamiento y que controlamos. Pero hay un elemento muy importante en este ejercicio, que es la prospectiva. Esos datos, ¿para qué? Y estamos en una coyuntura donde precisamente los datos se están levantando, los datos se están revisando, los datos, pero la real importancia del para qué de los datos es precisamente de cara a esa construcción de futuro. Y ahí es donde empieza a cobrar relevancia un rol tan importante como el del auditor, el que acompaña, el que tiene esa capacidad de ver completamente el cuadro, el que tiene la habilidad de hacer un paneo de 360 grados e identificar
riesgos, el que conoce todos los procesos, pero sobre todo que tiene esa gran habilidad de identificar esos datos, de identificar esa realidad y proponer, conectar, identificar dónde hay posibilidades, dónde hay situaciones de riesgo y cómo actuar de cara a la solución de esos elementos. Y eso es una de las grandes características del rol del auditor, del rol del controller, del rol de quien está en todas estas áreas. Y me di a la tarea y decía, bueno, será más allá de las creencias, más allá de las percepciones y de cómo uno empieza a construir el perfil del auditor, el perfil del financiero. Mi formación como profesional es financiero. Yo soy financiero y tengo una maestría en Dirección de Administración de Empresas, pero inicié mi carrera profesional precisamente en el área de procesos, estructurando, y creo que ha sido pues de las mayores experiencias en mi vida. Cuando prácticamente recién graduado me vinculé a trabajar en el área de procesos de homologar las cementeras de cementos del Caribe que hoy se convirtieron en Cementos Argos, ¿ok? Trabajar en todo ese proceso de cómo se articulan los procesos independientes de cada una de las empresas. Entonces fue un proceso muy bonito en ese momento para llegar a construir lo que es hoy una empresa referente en este país. Entonces me di a la tarea de buscar y de validar ese, a partir de esos códigos de cuáles son los atributos, las habilidades de un auditor. Y me encuentro con el código de conducta del profesional en auditoría y empieza con esto. Textualmente lo menciona así. El código señala la objetividad y la integridad y la independencia hacen parte de los requisitos esenciales que todo buen auditor, y yo me puse aquí en la tarea de, entre paréntesis, colocar persona, porque antes de auditores somos personas, y esto es algo tan clave que para cualquier persona la objetividad, la integridad y la independencia debe cumplir en su ejercicio profesional. Es decir, empezamos a identificar unos temas que no es solo de percepción, sino que hace parte de la esencia, que hace parte de la configuración natural de un buen auditor, la objetividad y la integridad. Y empezamos a conocer y a desagregar muy bien todo el tema de cada uno de esos elementos. Cuando hablamos de objetividad, ¿a qué estamos haciendo referencia? Objetividad, comprender que la obligación que tenemos como auditores es ser imparciales, honestos, estar completamente libres de conflictos de intereses, una actitud mental completamente imparcial. Y ahí es cuando empezamos a hablar de objetividad, que de objetividad se ha hablado tanto, hasta quienes dicen que la objetividad es completamente subjetiva, y es un mito la objetividad por todo lo que traemos, por todo lo que es nuestra historia y todas esas cosas, pero no es la discusión que vamos a llevar aquí. Aquí vamos a entender la objetividad desde lo que representa el ser objetivo, que permite a estos auditores realizar su trabajo sin ningún tipo de compromiso de su calidad. Donde mi juicio, mi punto de vista no está subordinado a lo que piensa el otro, todo dentro de un marco de completo respeto y completa objetividad. Ahí mirábamos datos, los datos son datos, ahí están, pero cuando nosotros empezamos a utilizar esos datos y a ponerlos en función de la operatividad misma, de la construcción misma, y en un momento como hoy, estos son los elementos que empiezan a cobrar relevancia, porque es natural que en las condiciones cambiantes, cambio es una constante, nos alteramos, no sabemos
hay tantas cosas, tanta tribulación con tanta información que se va generando, ¿ya? Importantísimo mantener ese centro, ¿ya? Mantener ese centro y mantener esa objetividad en medio de tanta información, en medio de tantos datos que se están generando todos los días, Ya vamos cerca del cuarto mes a los que nos ha tocado aquí en este país, en esta coyuntura, en esta situación, donde todos los días surge información. Mantener la objetividad de cara a toda esa información y de lo que genera esa información es parte de la clave que vamos a ir construyendo en la medida que vayamos avanzando. Y cuando planteamos esta conferencia, hablábamos de la integralidad desde la integridad. Es decir, nos fuimos un paso más allá del ser íntegro y plantearlo desde la integralidad, esa capacidad de integrar muchos elementos y muchos elementos que hoy son necesarios para entender esta coyuntura. ¿Ah? Y muchos elementos en los que hoy debo salirme un poquito de la línea, ¿ah? Aunque a muchos nos decían cuando estábamos coloreando, no se salga de la línea, no se salga de la raya. Yo eso lo someto un poco a discusión en este momento, porque hay momentos en donde colorear por fuera de la línea es una invitación a descubrir nuevas formas de hacer las cosas, a mirar qué otras alternativas tenemos y más en unas condiciones tan retadoras como las que estamos viviendo hoy por hoy. Y esa integridad es completamente necesaria en todas las profesiones. Aquí está incluido dentro de un código, sin embargo, la integridad habla de esa generación de confianza, cuando lo que tú dices, donde lo que tú construyes, tus puntos de vista son impecables, son llenos de honestidad, sinceridad, correctos. ¿Cómo a partir de la integridad logras generar todos los elementos, articularlos en función de la operatividad misma de esa compañía? Y ahí es donde empezamos a ver elementos de, ok, ¿cómo configuro yo esa fórmula en esta ecuación donde hay tanto cambio, donde al interior de mi empresa están pasando tantas cosas, tantos movimientos, que hacemos tantas preguntas y las preguntas que nosotros mismos nos hacemos? ¿Y yo qué puedo hacer? ¿Y yo qué puedo aportar en esta coyuntura? Leemos las noticias, leemos las situaciones, recibimos las llamadas de nuestro equipo de trabajo, de nuestras directivas y nos preguntan qué hacemos ante esta situación, porque no tenemos respuesta para todo, pero tenemos elementos. Ahí es donde, como lo mencionó Maritza al principio, empezamos, aunque no hay una fórmula en este momento establecida, un teorema completamente práctico, ¿ya? Empezamos a preguntarnos el poder que tiene la pregunta para acceder al conocimiento, para acceder a la información, a la solución. ¿Cómo podemos aportar nosotros en esta coyuntura? Y les lanzo una nueva pregunta. ¿Qué riesgos o qué situaciones ya han identificado ustedes y que en su empresa son conscientes que es la situación a la que hay que prestarle más atención que nunca? Es decir, si una pandemia para nosotros es algo que nunca habíamos vivido, ¿ya? y que no sabíamos pues cómo nos iba a tocar a nosotros, ¿qué tipo de riesgos o qué tipo de situaciones ya han ustedes identificado hoy en su cotidianidad, y que saben que desde este momento y en adelante tienen que prestarle mucha atención? Quiero leerlos o quiero escucharlos si la tecnología nos los permite.
Bueno, empiezo yo, Víctor, otra vez mientras las personas se animan a participar. Yo pienso que el primero y que tal vez el que miramos de último pues en nuestra realidad en la universidad, bueno, no de último, porque bueno, lo primero fue el bienestar físico, guardar nuestra salud y cuidarnos en casa, ¿sí? Pero más allá de eso, el bienestar emocional de las personas. ¿Cómo impactó ese cambio de lugar su bienestar y que eso directamente pues impacta la operación? Entonces, como que todos corrimos, todos sabíamos lo que teníamos que hacer desde la casa, pero bueno, después de que ya estábamos instalados, ¿cómo nos sentimos? Algunos angustiados, algunos más tranquilos, algunos con un volumen de actividades mayor, porque bueno, ya no solo era el rol del trabajo, sino que estás en la casa y tocó asumir otros roles. Entonces, pensaría yo que más allá de la salud física, la salud emocional de todos nuestros colaboradores. Qué bien. ¿Qué más? Ya yo me estaba quejando porque estaba sin progreso, vale con el cebo, pero qué pasa que yo quiero que la señora maestra cogiera el trabajo. Por aquí Cecilia Arango está levantando la mano. Hola, Cecilia, ¿cómo están? Bienvenida. ¿Estás escuchando? Es que desde la Sierra Nevada de Santa Marta, en Colores de la Sierra, presentes aquí en esta charla. Víctor, yo creo que el enfoque que el auditor debe tener en estos momentos tiene, como tú lo dijiste ahorita en el observatorio del Faro, 360 grados. El auditor no puede estar mirando únicamente hacia atrás de cómo, si cumplieron o no cumplieron las cosas que se dieron y no se dieron. Hay que tomar los elementos del pasado para construir esa proyección hacia el futuro, que es lo que se necesita. Porque necesita en una organización la fortaleza de su, como dijo Maritza, de su talento humano tranquilo. Pero hay una cosa fundamental que es el engagement, ¿verdad? Cómo durante el tiempo pasado tú trabajaste el compromiso de tu talento humano para que en un momento en que cada cual tiene que hacer lo que le corresponde hacer, lo haga bien con un proceso de autocontrol reforzado sin que tenga que tener encima a una persona para que tenga que cumplir. Y eso es, tiene que buscarse la manera de valorarse para poder identificar esas, cómo reforzarlos, porque el trabajo a distancia se va a fortalecer y se va a hacer. Otro factor fundamental que se tiene que tener en cuenta, a mi juicio, es que no puedes, que tienes que plantear como auditor una valoración hacia el tiempo de trabajo normal, una proyección, pero tienes que plantear una nueva batería de indicadores que te muestren realmente cómo es el proceso, porque pretender hacer un análisis de los indicadores que estaban midiendo febrero 29 de este año, a medir e incluso hasta marzo 24 que se trabajó, pero pretender medir abril, mayo, junio, el segundo trimestre, y comparar y decir que un análisis hubo un decrecimiento, no hubo un decrecimiento, que la producción, que la no producción, que los indicadores, pues vamos afuera de lugar. ¿Sí? Entonces lo que tiene que pensarse es cuál es esa nueva proyección que se le tiene que dar a la organización, cómo se tiene que medir, cuáles son los retos que tiene que hacer. En términos de mapa de riesgos, pues obviamente que el mapa de riesgos cambió radicalmente y entrar a construir ese nuevo mapa de riesgos es una labor que desde la consultoría el auditor tiene que empezar a entregarle las actividades. La otra actividad que tiene que hacer un auditor en esta nueva realidad es plantearse un nuevo esquema de auditoría. Porque si estás haciendo una auditoría, entonces, ¿cómo vas a hacer esa auditoría a cada uno de los trabajadores a distancia? Ya entonces, lo que anteriormente era todo un paradigma de hacer las auditorías basados en completamente en datos, ¿verdad? Y muy poco en manual y en corroboración o lo como quiera, de recorrido, todo lo demás. No,
Hay que, así como el teletrabajo y la digitalización se impuso, hay que ver dónde el auditor no ha terminado de hacer sus auditorías digitales para que empiece ya a plantearse unos retos, establecer sus programas de trabajo basados en auditorías digitales 100% y cómo tiene que plantearle a la organización una modificación de los controles que hagan más livianos los procesos y más tranquilos. Y bueno, ya para que sigas picando. No, maravilloso, maravilloso eso, Cecilia. Y fíjate que todos tus aportes son a esas nuevas formas de hacer las cosas. Es decir, el cambio es real. Esto es real. El otro día conversábamos sobre cómo le están llamando la nueva realidad, y no es que sea la nueva realidad, es la realidad. Esto es lo que está pasando. Más allá de reinventarse, tampoco hablamos de reinvención, estamos hablando de adaptación. ¿Adaptarnos a qué? A esta realidad, a la realidad que estamos viviendo. Nuestro saber hacer, cómo lo veníamos haciendo, esos datos, esa mirada hacia atrás es para efectivamente identificar esos datos, pero ¿qué? ¿Para qué? Para la construcción de ese futuro que tú estás mencionando, y que ese ejercicio del Faro nos dio el ejemplo claro del observador hacia adelante, construir hacia adelante. Y la invitación directa desde mi saber hacer, qué modificaciones debo empezar a implementar para poder llevar a término y adaptarme a esas nuevas condiciones, a eso que hoy exige que acompañemos a nuestro equipo de trabajo a entender cómo responder a esas condiciones, cómo desde como lo planteaba Maritza, atender más que nunca la estabilidad emocional de mi equipo de trabajo. ¿Para qué? Para poder gestionar precisamente estas situaciones de riesgo, estas situaciones que hoy nos convocan a todos y que a todos nos ha puesto en las mismas condiciones. Muchas veces hay situaciones, problemas que tocan a un área en específico, pero este tema de la COVID-19 nos ha puesto a todos prácticamente a jugar en las mismas condiciones. Y nos preguntamos entonces, bueno, listo, a partir de todo esto planteado, los aportes que hicimos, ¿cuál es el teorema que vamos a utilizar? ¿Cuál es esa fórmula? Cuando estamos en una coyuntura donde el teletrabajo dispara exponencialmente los riesgos. Es decir, cuando decimos, listo, vamos a protegernos del COVID, del virus que está allá afuera, nos vamos a trabajar todos de casa, ¿cómo quedan expuestos nuestros datos en las casas en las que estamos? Tenemos unas redes domésticas, los datos están ahí, ya vimos todo lo que fue aconteciendo y fue pasando en estas plataformas de las reuniones virtuales, que si se metía alguien, que si nos escuchaban y todas estas cosas. Es decir, todos esos riesgos que empiezan a identificarse solo con el hecho de hablar en esta coyuntura del teletrabajo. Todos en casa, ok, estamos en casa, y de cara a esos nuevos riesgos, a esa matriz de riesgos, ¿qué tenemos que atender? ¿Cómo generamos esas condiciones para que incluso en casa todo esté cubierto? Los sobrecostos en las operaciones que teníamos, los nuevos métodos de implementación. Ok, se van a abrir los sectores de la economía en la medida en que sean los sectores que más aportan, de mayor dinamismo, primera necesidad y todas esas cosas. Pero cuando vamos a hacer el estudio de cuánto nos cuesta la implementación de esa apertura, nos da nuevos datos. Entonces, ¿cómo a partir de esa objetividad, de esa integralidad, de tener todos esos elementos y esa visión 360 grados que aporta
el auditor. Y es que ahí es donde empezamos a mirar el rol de la auditoría en las organizaciones. Tiene ese poder, que conoce no solo los procesos independientes de cada una de las áreas, sino la interdependencia de cada uno de esos procesos. O sea, si hay alguien que conoce globalmente e integralmente el funcionamiento de una compañía, es el área de la auditoría. Es decir, quien tiene ya todos esos elementos para poder llevar a las nuevas formas de hacer las cosas a la compañía. Muchos son sus aportes. Los peligros hoy, sin duda, son menos predecibles que nunca. Entonces, miren cómo, y utilicemos nuevamente el ejemplo del faro, en la medida en que yo logro ir subiendo a ese faro, ir ampliando ese observador, ¿ah? Puedo identificar efectivamente riesgos que no estábamos viendo. Va avanzando todo este ejercicio, va avanzando toda esta pandemia, va avanzando estas nuevas formas de hacer las cosas, implementamos este nuevo proceso, funcionó, no funcionó, qué otras cosas vamos utilizando, nos va dando más elementos para poder responder y cuidar el bienestar de la compañía y de quien hace parte de la misma. Es real que la incertidumbre y la vulnerabilidad está en el escaño más alto, ¿no? Es decir, jamás había visto yo cómo las decisiones se cambian todos los días. Todos los días se cambian las decisiones. Hoy hay un plan de contingencia que mañana, en virtud de cómo amanecieron los resultados, completamente otros. Entonces, miren cómo planear en esas condiciones, organizarnos en esas condiciones donde la incertidumbre y la vulnerabilidad es tan alta. Yo recuerdo que siempre valoré mucho la estadística, precisamente porque la estadística te permite reducir la incertidumbre. En el momento que entendí la estadística como la capacidad de reducir la incertidumbre, empecé a enamorarme de los datos, empecé a enamorarme de la estadística, porque qué bonito saber que tengo la posibilidad, a partir de los datos, construir un futuro, reducir los niveles de incertidumbre y tener un poco más de precisión frente a lo que va a pasar. Pero en este momento donde la incertidumbre es tal y los datos cambian todos los días y que no están en nuestro control, imagínense la vulnerabilidad, y eso es lo que está pasando hoy, una gran inestabilidad y colapso de algunos sectores de la industria. ¿Ah? Y hoy vemos cómo el turismo, ¿ah? Cuando hablábamos de valorar nuevamente todos esos procesos y la forma como lo estamos haciendo, en estos momentos, hace un tiempo estaba acompañando a una empresa en su ejercicio de valoración, y ver cómo empresas como, digamos, Airbnb, su valoración en el mes de enero y su valoración en el mes de mayo, completamente polos opuestos. Una persona que le hace una valoración a una empresa como Airbnb ahorita en el mes de mayo no podría imaginarse que era de las empresas top en el mundo. ¿Por qué? Por cómo esta coyuntura ha colapsado sectorialmente algunas industrias. Entonces, frente a esto, ¿cuál es la fórmula? Frente a esto, ¿qué hago? Frente a esto, ¿cómo actúo? ¿Ah? Y es parte de ir desarrollando esa capacidad de observación, de tener todas esas habilidades, esos elementos, de identificarlos, de conectarlos, de ver si muevo esto aquí, cómo me afecta acá, y tener esa presente todos esos elementos. Desarrollar esa capacidad de observar ese contexto y cómo cambia el contexto, que en unas condiciones como ahora, el cambio, si ya nos habían dicho que el cambio es una constante, ahora el cambio es inmediatamente constante, inmediatamente constante.
Y eso es lo que viene justificando precisamente que seamos mucho más flexibles a la hora de adquirir los nuevos repertorios de conducta. Es decir, esto está cambiando todos los días. Hoy se tomaron unas decisiones, pero mañana el panorama fue otro. Tener esa capacidad de responder ágilmente, adaptarnos rápidamente, entender ese contexto, ese cambio y cómo respondemos inmediatamente a él y desarrollar esa capacidad de observación, ¿eh? Es lo que en definitiva va a ampliar nuestro impacto como organización y en la organización, ¿eh? Porque nos permite ir disminuyendo precisamente la rigidez, ¿eh? que muchas veces asumimos de cara a los cambios. Y es que resulta que ya estamos en una coyuntura donde nos adaptamos o nos adaptamos. Es decir, esa rigidez frente a eso, nada, ya no hay opción. Resistencia, sí, pero es precisamente esas condiciones que nos colocan como entre la espada y la pared donde nos van generando la disposición a introducir esos cambios y esas conductas de manera ágil y flexible. Y ahí es donde, aunque parezcan difíciles todas esas circunstancias, no podemos permitir que el árbol nos tape todo el bosque y todas esas oportunidades que están ahí. Y esa es la gran invitación que empiezo a hacerle a este grupo maravilloso de auditores, que tienen esa capacidad de ver el bosque completo, que desarrollan ese sentido de la observación, donde la objetividad, la integridad y la integralidad son parte de su esencia, de lo que es el ser y lo que dice ese código de conducta del auditor. Tomar todos esos elementos, ¿verdad?, para mostrar todo el bosque de oportunidades que hay y que estamos viendo a unas directivas angustiadas, a unos equipos de trabajo angustiados porque tienen encima esa situación que resolver y que no la están viendo, no están viendo más allá hay que otras alternativas. Ahí es donde está nuestro rol de acompañar, de observar con esa mirada de 360 grados, como lo comentamos hace un rato y lo reforzó Cecilia en su intervención, para tener todos esos elementos, mirar cuáles son esos movimientos que tenemos que hacer o esas acciones que nos van a permitir adaptarnos mejor y responder mucho más rápido o contraernos en el momento que debamos contraernos, ¿ya? Y es ahí donde la clave de esa observación que logre un impacto real en la organización, desde el rol que cada uno de ustedes desempeña, empezar a echar mano de esa integralidad, de esa objetividad, de todos esos elementos y de todo el conocimiento que tenemos de nuestra organización para acompañar en todo ese proceso. Nosotros somos parte de esa ecuación, que si la fórmula ya está lista, que si vamos a llegar a la respuesta correcta, todavía no lo sabemos. Y por lo menos este señor que está acá no tiene todavía una bolita mágica para saber cómo va a terminar eso. Y si alguno de aquí la tiene, que por favor me deje un mensaje por el chat directo y me ponga en contacto, porque yo también quisiera saber algunas cosas para reducir toda esa incertidumbre. Pero lo único que sí tengo claro es que soy parte de la ecuación, y que soy parte de la fórmula a partir de lo que he construido, de lo que conozco, para generar condiciones hacia ese futuro que quiero. Porque hoy tenemos unas condiciones y las condiciones que tenemos en este momento no son las que quiero. Entonces, ¿cómo empiezo a generar condiciones para construir el futuro que quiero? Y soy parte de esa ecuación. Es ahí donde empezamos a trabajar desde eso que yo sé hacer, desde mi esencia, desde eso que yo soy, consciente y con ese propósito todo alineado,
lo que llamamos coherencia, que entre lo que pienso, lo que siento, lo que digo, lo que hago. ¿Ya? Integrales desde la integridad, como lo mencionamos. ¿Ya? Conceptos completamente básicos y que están en el ADN del auditor y desde sus códigos de conducta. Ahí están, desde la esencia, utilizar todos esos elementos sin irnos más allá de ir a buscar cosas que en estas condiciones son tan difíciles de identificar, pues vamos a utilizar de eso, de lo que somos y de lo que sabemos y de lo que somos expertos, ¿ah? Basados precisamente en ese saber hacer, en esos principios, en mis valores, en lo que soy, en lo que he ido construyendo, en mi gente, valorando la estabilidad emocional de ellos, ¿ya? E incorporando herramientas del otro. ¿Ya? Hoy todos estamos generando conocimiento. Cada empresa en cada realidad, con los riesgos que está afrontando, con las condiciones que está viviendo, está levantando una data importante. Una data importante que debemos poner en servicio de la gran comunidad. Así se construye el conocimiento colectivamente. Y ahí, antes de finalizar, no puedo dejar de mencionar algo que he venido trabajando en mis últimos 3 años sobre la clave SCO, ¿verdad? Esa capacidad de cooperar con sus homólogos. Aquí hay cerca de 20 personas en el área de la auditoría, en el área del control, en el área, somos homólogos, somos colegas. ¿Qué información tengo que puedo facilitar? ¿Para qué? Para atender esta coyuntura. Tengo estos datos, ¿quién los necesita? ¿Cómo conjuntamente y colectivamente superamos estas condiciones? Un intercambio de información que facilite precisamente la colaboración, confiando precisamente en que de esto salimos juntos y que tenemos mucho que aportar, porque yo soy parte de la fórmula, parte de la ecuación que puede acompañar a que el impacto cada vez sea menor. Señores, muchísimas gracias por este espacio, muchísimas gracias por atender este llamado de ISACA, de la Universidad del Norte. Es una invitación sencillamente a encontrar y buscar en lo que tenemos, no exclusivamente ir a rebuscarnos conceptos ni cuál es la fórmula mágica para salir de esto. No. Vamos a ver qué traemos en nuestro equipaje, que podemos sacarlo o utilizarlo y poder lograr las soluciones y las respuestas que la coyuntura nos está exigiendo. Muchísimas gracias y que tengan todos una feliz noche. Muchísimas gracias, Víctor. De verdad que bastante inspirador y bastante que una oportunidad de abrir los ojos, de movernos la silla y de mirar hacia adelante con todas las oportunidades que tenemos para construir. Por ahí decían en una conferencia que estuve hace unos días que volver a lo normal o volver a como estábamos sería haber perdido el tiempo. Entonces, definitivamente, pues tenemos que echar para adelante y echar mano de todo eso que somos y que sabemos, como bien lo has mencionado. Le doy Así es, Mary. Aquí hay unas preguntitas, no sé si tú las has ido mirando. Aquí nos decía, nos comentaba Henry Caro en el momento de que hablábamos de cuáles habían sido los mayores retos. Él dice que el reto de trabajar en equipo desde la distancia de una manera eficiente ha sido uno de los paradigmas a vencer. Así es. Y eran unos paradigmas antes de y ahora. Es decir, se han ido cambiando los paradigmas. Yo recuerdo que antes era impensable una clase en estas condiciones. Y siempre estaba la discusión en la academia frente a la virtualidad y si no, y es que ya estamos en unas condiciones donde o es la virtualidad o es la virtualidad. Entonces, ¿cómo generamos las condiciones de adaptación a esas nuevas condiciones? Es que en realidad, Víctor,
en realidad se dice que nadie estaba preparado. Estadísticas he visto por ahí que solamente creo que unas empresas en Estados Unidos habían colocado el riesgo de pandemia dentro de su mapa de riesgos. O sea, de todas formas, nosotros como latinoamericanos, Colombia, mucho menos no lo había considerado dentro de su mapa de riesgos y realmente tomó por sorpresa a las organizaciones. No se me olvida el evento del 11 de septiembre, que realmente las empresas que pudieron salir a flote, realmente las que tenían respaldo de su información, y no en la torre del lado, porque también se cayó, sino en otro sitio, fueron una sola empresa, si no estoy mal, fue la única que pudo salir en ese mismo tiempo, en el tiempo récord, o sea, un tiempo de recuperación rápido dentro del proceso de continuidad. Entonces aquí las organizaciones también les tocó adaptarse, adaptar a sus empleados. Bueno, nosotros como empresa donde yo trabajo, Transelca, realmente sentimos que la adaptación fue rápida. Nosotros tenemos una buena infraestructura y bueno, somos sector eléctrico también, de verdad que estamos dentro de infraestructura crítica, tenemos una buena infraestructura y pudimos salir avante. Pero esto que comentaba aquí en el chat, el hecho de trabajar en equipo, de respetar los horarios de los compañeros en las reuniones. O sea, antes era fácil, yo me asomaba a una oficina y le hacía ojitos a alguien y me dejaba entrar. Acá no, acá toca llamada, chat, en el Teams, o sea, buscar los medios e inclusive dejarle un chat porque tú lo ves todo el tiempo ocupado, entonces no sabemos si está realmente ocupado o se está haciendo el ocupado, porque puede también darse esa otra mirada. Entonces, respetar eso del compañero, del colega, del profesional que está con nosotros, del jefe inclusive. Entonces, todas esas adaptaciones, como lo decía aquí Henry en su comentario que me dejó, me llamó la atención y que lo hizo el comentario ahora Marixa, y es eso, o sea, la posibilidad de trabajar en equipo, pero de una forma distinta. Entonces, la adaptación, el cambio, le toca hacer a uno, o sea, y los tiempos y manejar cada día, yo he visto a lo largo en la organización, cada día los tiempos se aprovechan más. O sea, antes habían reuniones de 1 a 2 horas, ahora en media hora hacemos lo que hacíamos en 2 horas, porque hay que aprovechar el recurso que tenemos en ese momento, porque fácilmente una persona dice, se me fue la luz, se cayó el internet. Entonces, porque estamos trabajando con los recursos de la casa, porque no tenemos otros recursos. En la empresa se iba la luz, porque también se va la luz en Barranquilla, eso lo sabemos. Hay un circuito que enseguida entra como respaldo. Si el circuito ha podido suceder que hay los dos circuitos no entran, entonces hay una planta diésel, también están las UPS. O sea, hay un respaldo del respaldo del respaldo. O sea, la posibilidad que nos encontremos sin luz en el edificio BC empresarial donde estamos ubicados es muy remota. Acá no, aquí se va la luz, donde yo vivo. Hasta llegué. Lo máximo que puedo hacer de pronto es conectar con mis datos en el celular, el computador, para poder continuar en la teleconferencia, si tengo datos, ¿verdad? Entonces, o como pasó en algún momento, se va la comunicación. Todo eso es adaptación. O sea, precisamente lo que tú nos estás diciendo, desde el observador de uno como ser humano, porque el ser humano es clave aquí en todo esto. O sea, en el momento que nos coloquemos y es ver el panorama completo, o sea, la visión completa. En el faro, me encantó ese símil que hiciste, en el faro hay condiciones externas, puede llover, puede nublarse, puede ser de noche, puede ser de día, pero hay un observador y está en el faro. O sea, en el faro yo soy el observador y las condiciones de mi entorno van a cambiar y yo me debo adaptar. Ajá, entonces, ¿qué necesito yo para poder ver el barco a la distancia que me están diciendo? ¿Verdad? Y de verdad sí lo estoy viendo, no que estoy haciéndome un imaginario de que yo vaya, veo, me parece, creo. No, aquí no es de me parece, creo, porque definitivamente mi entorno yo lo estoy adaptando y lo tengo que adaptar a las condiciones de verdad que mi día a día me lo presenta. O sea, hoy, como dice, cambian los indicadores de la pandemia
y automáticamente el rumbo de Barranquilla, lo digo por Barranquilla, cambia, las condiciones se presentan de otra manera. Muchas gracias, Víctor, por tu apoyo, por este mensaje diferente. Es una forma, una mirada distinta de ver los riesgos, una mirada distinta desde el observador, desde un observador humano, ¿verdad? Que somos nosotros, y el apoyo que podemos dar a nuestras organizaciones y a nuestra vida misma, a nuestra familia, a nuestros amigos. Ya, Así es. es la verdad. Telma, y lo lindo de esto es que esto fue sacado del ADN de la auditora, del código de conducta de ustedes como auditores. Es decir, si hay una característica evidente y clave en este público que está aquí, es precisamente esa capacidad de observación desde la objetividad y la integralidad. Ahí tienen sus elementos para hacer ese faro en cada una de sus organizaciones, porque tienen el conocimiento integral de todas las áreas, de identificar, hombre, si el viento sopla por acá o sopla por acá, cuántos barcos son, cuántos son los elementos que están ahí dispuestos y cómo me anticipo e identifico esos riesgos para plantear las diferentes alternativas para atenderlos. Precisamente esa es la invitación y sin irnos más allá de lo que ya tenemos. También lo mencionó Maritza al principio, cómo utilizamos lo que tenemos ahí. ¿Ya? Busquemos de cerquita, busquemos en nuestras condiciones, en nuestra realidad, toda esa fuerza que requiere superar una coyuntura como la de hoy. Y en este público están las condiciones para aportarle a sus empresas. Muchas gracias. Así es. Bueno, muchísimas gracias a todos, especial a Víctor, Telma y Ferney, que bueno, pudimos hacer esta actividad. Invitamos a todos los asistentes a seguir la agenda académica de ISACA y la agenda académica de la Universidad del Norte, que justamente nos van a dar herramientas para este camino que siguen adelante. Les deseo que tengan muy buena noche, que todos estén a salvo y que nos veamos pronto. Dale, Muchas gracias. muchísimas Feliz noche. gracias. Buenas noches. Gracias, Maritza.